Bienvenidos a un nuevo Conexiones. Hoy vamos a hablar de cómo las tecnologías digitales han cambiado casi por completo el mundo del trabajo. Mucho se habla del impacto de las tecnologías en el trabajo y de las nuevas formas de entender la relación de nosotros, las personas, con nuestros empleos. Del tsunami transformador de los últimos años, de lo bueno y de lo malo, va este nuevo Conexiones. El proyecto de ley de promoción y regulación del teletrabajo se basa en 5 principios. El proyecto establece que el teletrabajo es una buena opción para crear nuevos puestos de trabajo. Lo que hace el teletrabajo es problematizar básicamente el tiempo y el espacio de trabajo, ¿no? O sea, cuándo trabajo y dónde trabajo. El límite entre trabajo y ocio se difumina. Trabajar antes o después del horario normal reduce el bienestar. Gig work is flexible, project-based, and increasingly common across industries. 46% de los repartidores le dedica más de las 58 horas semanales permitidas por ley. Personas que no tenían contrato y que por lo tanto estaban desamparadas ante cualquier accidente o eventualidad laboral. Esto significa que no define si son trabajadores dependientes o autónomos. For example, if you're a rideshare driver, you get to choose when to work, but not how. The app recommends what route to take, enforces how you act with the threat of low customer ratings. Pero estas en particulares toman acciones antisindicales muy sutiles, pero muy efectivas. We are not anti-union, but we are not neutral either. We will boldly defend our direct relationship with associates as best for the associate, the business, and our shareholders. Desde hace muchos años existen distintas formas de trabajo a distancia o del llamado teletrabajo. Algunos profesionales como diseñadores, ilustradores, músicos, llevan años trabajando a distancia. Pero hace 5 años la pandemia de COVID-19 llevó a muchísimos más de nosotros a ese territorio. La investigadora María Julia Costa, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores, nos habla de esto. Bueno, una de las novedades que trae la pandemia es el teletrabajo. Irrumpió en el mundo del trabajo uruguayo con una modalidad que no existía hasta ese momento, sobre todo por el tipo de población o trabajadores a los que alcanzó, que fueron trabajadores dependientes en su mayoría, que generó muchos desafíos a nivel de las organizaciones porque fue en el contexto de la emergencia sanitaria y que de alguna forma rompió con el esquema clásico de trabajo que es el trabajo presencial. Como en todo lo que involucra la tecnología, no todos pudieron elegir el teletrabajo. Sin embargo, durante la pandemia, la cantidad de trabajadores que adoptaron el teletrabajo creció de forma muy importante. Uno de los datos interesantes es que antes teletrabajaba solo un 4% de los ocupados. En la emergencia sanitaria, más o menos aproximadamente algo más del 30% de los ocupados teletrabajaron. Pero claro, en una situación donde fue de emergencia. Pero eso ya no se sostuvo, ¿no? Hubo o sea, esa gran proporción que llegó a esos picos que estoy comentando, en realidad ahora estamos en el torno a un 14% de población que teletrabaja. Ese poco más de 30% en pandemia posicionó a Uruguay como el país de la región con más proporción de teletrabajo y lo llevó al nivel de países como el Reino Unido y como Estados Unidos. Es que, como señala Costa, Uruguay estaba digitalizado mucho antes de la pandemia. Teníamos también ventajas comparativas a nivel como país, porque teníamos también las condiciones, la infraestructura para poder hacerlo, teníamos, no sé, la velocidad de internet necesaria para poder teletrabajar, no todos los países tenían esas condiciones, teníamos el plan Ceibal, había un trabajo ya de una incorporación de años, digamos, en la población. Uruguay es uno de los países más digitalizados del mundo, o sea, teníamos ya el sector público también tenía experiencias con expedientes electrónicos, se venían haciendo transformaciones, porque esto es importante
importante también aclararlo, o sea, está enmarcado en lo que es la sociedad digital. La importancia del teletrabajo en ese momento motivó a la entonces senadora colorada Carmen Sanguinetti a presentar un proyecto de ley para regularlo, buscando garantizar su buen funcionamiento y la protección del trabajador. El proyecto de ley de promoción y regulación del teletrabajo se basa en 5 principios. Voluntariedad, es decir, que el empleado puede aceptar o no esta modalidad de trabajo y debe quedar una constancia por escrito. Reversibilidad. El empleador y el empleado podrán pasar de la modalidad presencial al teletrabajo y viceversa si así lo acuerdan. Igualdad. El proyecto establece que las personas que trabajen a distancia deben de hacerlo en las mismas condiciones de trabajo que aquellas personas que lo hagan de forma presencial. No discriminación. El proyecto de ley no puede ser un medio para discriminar, ya sea por edad, raza, orientación sexual, nacionalidad, situación de discapacidad, entre otras. Fomento de empleo. El proyecto establece que el teletrabajo es una buena opción para crear nuevos puestos de trabajo y a su vez facilitar el acceso a puestos de trabajo a personas con responsabilidades familiares, a personas con más personas a cargo o que dependen de otra persona o a personas con discapacidades. Y si bien la tecnología y la pandemia tuvieron un rol importante en la creciente adopción del teletrabajo, María Julia Costa señala que ya existía una tendencia marcada a flexibilizar las relaciones laborales. No fue solo la tecnología la que lo permitió, sino que había ya una tendencia o un modelo que se venía instalando en el Uruguay, también en el mundo, que los estudios del trabajo lo venían identificando, que era esto de poder trabajar, por ejemplo, bajo objetivos, trabajadores que pudieran trabajar de forma más autónoma, trabajadores que tuvieran un tipo de vínculo tanto con las organizaciones como con su trabajo completamente distinto al que veníamos tradicionalmente teniendo. Se empiezan a instalarse también una forma de gestión del trabajo de esos trabajadores que reclama, digamos, este involucramiento y esta autonomía respecto al trabajo. Entonces, ese modelo que ya se estaba instalando en Uruguay, que viene desde los 90, pero que empieza a madurar en la pandemia, también facilitó que se implemente esta nueva modalidad de trabajo. Si bien esta tendencia hacia la flexibilidad puede enmascarar una pérdida de seguridad laboral, lo cierto es que el teletrabajo y sus flexibilidades son algo deseado por muchos trabajadores. El teletrabajo tiene un componente muy importante y muy valorado, que es el de la flexibilidad temporal, ¿no? O sea, lo que hace el teletrabajo es problematizar básicamente el tiempo y el espacio de trabajo, ¿no? O sea, cuándo trabajo y dónde trabajo. Entonces, muchos trabajadores que están trabajando en esta modalidad justamente valoran esa posibilidad, la posibilidad también de autogestionarse y de desarrollar sus actividades. Incluso ha generado cambios radicales de vida, personas que se han mudado, han salido, no sé, vivían capaz en Montevideo y se fueron al interior. Bueno, hay también casos de trabajo para el exterior. Se habla de los nómades digitales, que son también personas que pueden teletrabajar. Es que en tiempos en que somos constantemente presionados para ser más eficientes, más competitivos y más innovadores, y para trabajar cada vez más rápido y bajo mayor presión, muchos trabajadores encuentran en el teletrabajo una oportunidad para bajar un poco el ritmo de la vida. El teletrabajo también se empieza como a utilizar como una estrategia o una expectativa de tener un mejor vivir, ¿no? Una buena vida, creyendo que podemos elegir lo que hacemos, ¿no? Ser más autónomos, me autogestiono el tiempo, para eso, si estamos relacionados a organizaciones capitalistas, es muy raro que ocurra, ¿no? Entonces ahí de vuelta la atención, porque las formas de control también cambian, entonces los trabajadores empiezan a ser evaluados a través de esto de metas, de objetivos, sigue habiendo presión. No obstante, las experiencias de los trabajadores es que trabajan en mejores condiciones, trabajan más relajados, no se sienten tan presionados por los tiempos. Pero estas ventajas que el teletrabajo presenta pueden generar también problemas dentro de las organizaciones en las que desempeñan sus tareas. Que el teletrabajo en realidad genera una fractura cultural porque genera una nueva categoría de trabajador, que es el teletrabajador. El teletrabajador es una persona, un trabajador muy calificado por lo general, o sea, una persona que hace tareas intelectuales, que tiene un nivel educativo por lo menos terciario, que trabaja esencialmente
como en la generación de conocimiento, resolviendo problemas, tiene como una gratificación también en lo que hace, o sea, el trabajo se le vuelve un ámbito de expresividad, digamos, de sí mismo. Entonces hay toda una cuestión que es bien interesante porque eso genera en las organizaciones donde hay un grupo de teletrabajadores y otro que no son teletrabajadores porque su actividad no lo permite, genera ciertas sensaciones o percepciones de desigualdad. Lo que pasa es que era muy claro, sobre todo en la pandemia y en organizaciones que tenían trabajadores que tenían, no sé, en las industrias, por ejemplo, donde hay una planta que son 24/7, ¿no? Y tenían un personal administrativo que sí podía teletrabajar, había ciertos ruidos, ciertas demandas de que, bueno, pero no están cuando los necesitamos, ¿no? Entonces ahí sigue instalado y se instaló en su momento cierto conflicto. La flexibilidad en los horarios podría implicar también que nuestro trabajo ya no se restrinja al horario en que estamos dentro del lugar de trabajo, sino que nuestro tiempo laboral se mezcla con el ocio, con el tiempo de familia, con las tareas domésticas y de cuidado. El límite entre trabajo y ocio se difumina. Trabajar antes o después del horario normal reduce el bienestar. A menudo escribes un correo electrónico cuando los niños se han ido a la cama, pero has podido ir a recogerlos de la guardería en horas de trabajo. Es una trampa para la conciliación. Por eso, siguiendo tendencias internacionales, la Ley de Regulación del Teletrabajo aprobada en Uruguay en 2021 incluye un derecho muy importante, el derecho a la desconexión. Hay un artículo que seguramente llame la atención y tiene que ver con el derecho a desconexión. Este señala que el trabajador tiene derecho a desconectarse por completo de dispositivos digitales y el uso de tecnología. De hecho, aclara que no está obligado a responder comunicaciones u órdenes con el fin de garantizar el descanso. La adopción a gran escala del teletrabajo también cambia la dinámica del trabajo, lo que presenta desafíos para los trabajadores, para las empresas u organizaciones donde trabajan y para el sistema educativo. Y esto también habla de las competencias, que se discute mucho, que tienen que tener los trabajadores ahora, que tiene que más que ver con esto de ser capaz de transmitir ideas con claridad, de poder ser claro en las comunicaciones para que no haya fallos, porque esto es esencialmente el trabajo, sobre todo de vuelta en estos tipos de trabajo más cognitivos, más intelectuales, es comunicación. Entonces ahí empieza también a verse desafiado parte del sistema educativo en el sentido de cómo generamos ciudadanos que tengan estas habilidades y puedan al final del día performar bien, digamos, en términos de no solamente en relación al vínculo con las organizaciones, sino también con los compañeros. Y si bien el teletrabajo es un cambio muy importante, no es el único cambio relevante que se dio a partir de la tecnología en los últimos años. Estamos culturalmente en un cambio muy fuerte y es muy significativo porque es un mundo del trabajo que cada vez es más heterogéneo. Por esto que comentaba, los tipos de trabajadores, los tipos de vínculos, ni que hablar, esto también lo vemos con las plataformas. Los trabajadores de plataformas también tienen un vínculo distinto con el trabajo. Hay toda una discusión si en realidad trabajan en una relación laboral de dependencia o independencia. Entonces empieza como empiezan a haber cambios muy importantes que nos mueven el piso y que mueven el piso incluso normativo. No encajan, ahí empiezan a emerger formas que no encajan en lo que tenemos, porque eran leyes que estaban pensadas para otro mundo del trabajo, digamos. En la década pasada floreció lo que llamamos la gig economy, que podría traducirse del inglés como algo así como la economía de los pequeños trabajos o la economía de las changas. Un modelo de negocio en el que una plataforma conecta clientes con trabajadores que hacen tareas específicas. Technically, it's a labor market that thrives on work that's often temporary and on demand. This isn't your standard 9-to-5. Gig work is flexible, project-based, and increasingly common across industries. While this includes a variety of roles, many people picture gig workers as Uber drivers, Airbnb hosts, or delivery couriers, the types of jobs made possible by today's digital platforms. Some of these workers use gig work to earn extra cash while holding other jobs, while others rely on it as a primary income source, working more than 40 hours a week.
Este crecimiento de la gig economy o la economía de las changas ha llegado a muchísimos rubros y cada vez más personas trabajan en ella. Si bien es cierto que en algunos casos el trabajo por cuenta propia ofrece algunas ventajas, en algunos rubros tiene muchísimos problemas. Freelancing has been around for a long time, but digital freelancing platforms like Uber, Lyft, and Fiverr are pretty new. They say they'll connect you with clients and take care of some of the entrepreneurial and administrative stuff so you can focus on the work, but there are some hidden costs to consider. First, your life may not be as flexible as you think. For example, if you're a rideshare driver, you get to choose when to work, but not how. The app recommends what route to take, enforces how you act with the threat of low customer ratings, and sets your rate. Those rates may be so low that you end up working more than if you had a salaried full-time job. Speaking of rates, it can be hard to figure out exactly how much money you'll make. En el próximo bloque de Conexiones vamos a hablar de qué pasa en Uruguay con la llamada gig economy. ¿Cuántos trabajadores se calcula que hay en la gig economy? 700 millones. 1.600 millones. 2.100 millones. Estimaciones recientes calculan que en el mundo hay alrededor de 1.600 millones de personas trabajando en la gig economy. Si bien servicios como el transporte de pasajeros y el delivery de comida y otras compras siguen siendo los más importantes, se prevé que en los próximos años se dará un gran crecimiento de profesionales de alta formación trabajando en la gig economy. Volvemos a Conexiones. En Uruguay, esta gig economy se ha instalado con fuerza a partir de Uber o de Pedido Ya y ha generado muchos problemas. Uno de ellos es algo de lo que habla Acosta, el tiempo. Porque mientras para algunos trabajadores la tecnología permite un mejor manejo del tiempo, para otros esto es totalmente al revés e implica trabajar jornadas larguísimas para alcanzar un ingreso apenas digno. Si bien las empresas de reparto dicen que los trabajadores deciden cuándo y cuánto trabajar, 46% de los repartidores le dedica más de las 58 horas semanales permitidas por ley. Ese es uno de los datos de la primera encuesta nacional sobre el trabajo de repartidores, presentados en el libro Emprendedores Ya, Capitalismo de Plataformas en Uruguay. Pero ¿cómo puede ser que los trabajadores tengan jornadas laborales más largas que lo que permite la ley? Es que en la letra de la ley no son considerados empleados, sino proveedores de servicios. Camila Lara fue presidenta del sindicato Unión de Trabajadores de Pedido Ya y nos cuenta cómo funciona esto. Pero hay un área que ingresó más o menos entre el 2015 y el 2016 que tiene que ver con la logística de Pedido Ya, que son los trabajadores que hacen el reparto. Ese tipo de trabajadores sí tienen un contrato hoy por hoy, que es uno unipersonal, o sea, prestan un servicio, diría la empresa, para Pedido Ya. Y obviamente en este caso estamos hablando de dos tipos de trabajadores distintos, uno en relación de dependencia y uno unipersonal, y ahí es donde hay un marco de irregularidad y mayor precarización. En realidad este tipo de empresas tienden mucho más a desregularizar desde el punto de vista de no hacerse cargo, ¿no?, de las responsabilidades de empleador sobre los empleados. Aunque desde las plataformas se insiste en que no existe una relación de empleador y empleado, en la enorme mayoría de los casos, cuando la justicia ha tenido que decidir, ha sido muy clara. La plataforma que más ha sido confrontada a nivel judicial ha sido Uber. Hay otra que es Pedido Ya, pero no conocemos sentencias porque la mayoría de los juicios se han arribado a un acuerdo entre las propias partes. Pero en Uber sí. Hay muchas sentencias de primera instancia y de segunda instancia donde los jueces 100% unánimemente dijeron: usted no es un trabajador independiente, usted es un trabajador dependiente. ¿Por qué? Hay indicios de organización, hay indicios de dirección por parte de la plataforma, hay indicios de control y hay indicios del poder disciplinario. Cuando te desactivan de la aplicación, cuando te controlan los clientes poniéndote las estrellitas, cuando te organizan cómo tenés que llevar a ese pasajero, por qué ruta tenés que llevarlo. Y además, seamos realistas, ¿cómo voy a ser un auténtico emprendedor y mi dueño de mi propia empresa si ni siquiera puedo poner los precios de mi servicio? Esto ha sido un problema en todo el mundo y los estados ya están empezando a tomar cartas en el asunto.
En España se aprobó hace varios años la llamada Ley Rider, que obligaba a las plataformas de delivery a contratar a sus repartidores. En un primer momento, muchas de estas empresas desobedecieron la ley, pero tras una larga batalla legal y regulatoria, incluso las que eran más inflexibles empezaron a ceder. Glovo, una de las 3 grandes empresas de reparto a domicilio de España, contratará a miles de repartidores que hasta ahora trabajaban como falsos trabajadores independientes, es decir, personas que no tenían contrato y que por lo tanto estaban desamparadas ante cualquier accidente o eventualidad laboral, pero que sí estaban sometidas a las condiciones y restricciones impuestas por la empresa. Así lo ha anunciado Glovo hoy, asegurando que lo hace para evitar mayores incertidumbres legales. Y es que la plataforma española, que vulnera desde 2021 la denominada Ley Rider, que fue aprobada precisamente para proteger a estos repartidores, se enfrenta a multas de más de 200 millones de euros. Su jefe, Óscar Pieg, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, está llamado a declarar este mismo martes en los juzgados de Barcelona. Y además, otra de estas empresas de reparto, Just Eat, que sí contrata a sus repartidores, denunció este pasado viernes a Glovo por competencia desleal por ahorrarse millones de euros en gastos laborales. Además del pago, las horas de trabajo y el tipo de relación que tienen con la empresa, los trabajadores han señalado otro problema: la comunicación. Aunque no lo crean, uno puede decir, bueno, cuando uno trabaja vive de la fuente de ingresos. Podría ser el punto más importante para los trabajadores. Yo creo que eso hay que mitigarlo, porque nosotros en la investigación lo que encontramos fue mucha preocupación en la comunicación con las empresas. ¿Y por qué la comunicación? Imagínense, ustedes son un delivery. Está lloviendo, se accidentan y tienen la pizza ahí en la caja. Ojalá que no les pase nada, no se hayan quebrado una pierna ni hayan tenido un accidente grave. ¿Qué hacen? Tienen que contactarse con la plataforma. ¿Cómo lo hacen? A través de un bot, a través de la aplicación. Y con suerte los contesta alguien de República Dominicana, que ni sabe si está lloviendo en Uruguay, ¿no? Y lo primero que le preguntan es, ¿y la pizza está bien? ¿No? Entonces, eso son cuestiones bastante complejas, ¿no? Ni que hablar las otras aplicaciones. Tengo un inconveniente para solucionar, me desactivaron, no sé por qué me desactivaron, quiero contactarme y estoy un mes contactándome con el call center o el contact center y me dicen genéricamente, usted incumplió con los términos y condiciones. ¿Y cuál es el incumplimiento de los términos? Usted incumplió con los términos y condiciones. Y todos los trabajadores denunciaron en las entrevistas que hasta que no recurren con un abogado a reclamar judicialmente, no tienen una respuesta definitiva de por qué se le dio de baja esa aplicación, que a veces es incorrecta, injustificada, no tienen una forma de apelar las decisiones que son automatizadas en muchos casos. Ese fue el principal problema, tanto en el reparto como en el transporte. Pero hay otro problema que se presenta en estos trabajos y que se está expandiendo hacia otros rubros cada vez más. Es que el trabajo no es gestionado por personas, sino por algoritmos automatizados. Algoritmos que, como ya hemos hablado varias veces en Conexiones, no son ni transparentes ni claros. O sea, es un trabajo que te requiere constantemente estar, digamos, respondiendo a las necesidades de una corporación, lo que tiene que ver sobre todo con métricas y lo que tiene que ver con la productividad constante que uno tiene que estar como respondiendo para mantener su puesto de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con repartidores y lo que tiene que ver con las personas que hacen la atención al cliente desde sus diferentes aristas. ¿Qué podríamos decir de los repartidores? Y que depende mucho, ¿no?, de la cantidad de pedidos que haga, en los tiempos en los que hagan esos pedidos y el tiempo de conexión, el tiempo de entrega, la calidad y el servicio, sobre todo cuando el cliente le da puntaje al pedido cuando llega a la casa. Todas esas variantes son las que hacen que el repartidor esté ubicado en un determinado ranking y según ese ranking, las posibilidades que tenga de no sostener su fuente de trabajo, lo que cobra al final del prestar el servicio y bueno, y también digo, las posibilidades que tiene de escoger horarios luego para poder continuar su jornada laboral semana a semana, porque ellos en realidad eligen semana a semana. Podríamos decir que entre gallos y medias noches, y luego de varios años de debate entre actores sindicales, empresariales y de gobierno, la legislatura anterior del Parlamento decidió votar en una sesión express a principios de este año una ley que regula el trabajo en plataformas digitales. El proyecto de ley aprobado este miércoles en la Cámara de Senadores establece los niveles mínimos de protección para trabajadores que desarrollan sus tareas a través de plataformas digitales. El primer artículo establece que las condiciones de trabajo deben ser justas, decentes y seguras. En la exposición de motivos del proyecto de ley,
el Poder Ejecutivo señala que las formas de trabajo están sujetas a profundas transformaciones. Explica que la norma se decanta por un modelo de regulación que aporte beneficios mínimos a quienes prestan su fuerza de trabajo, pero no se pronuncia sobre el vínculo jurídico que estos trabajadores tienen con la empresa. Esto significa que no define si son trabajadores dependientes o autónomos. La ley establece que debe haber transparencia en el uso de los algoritmos y de los sistemas de monitoreo. Además, incorpora el derecho a la explicación a los trabajadores sobre las decisiones que toma la empresa. Bueno, para seguir hablando y profundizando sobre cómo la tecnología transformó en este último tiempo en particular el mundo del trabajo, es que estamos con Nicolás Marrero, que es sociólogo y docente de la Universidad de la República. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar por lo general, ¿no? Esto, ¿no? Si tuviéramos que caracterizar la transformación de los últimos años, ¿qué son las cosas que no podríamos dejar afuera? Bueno, creo que hay tres cosas que no podríamos dejar afuera para un poco comprender el mundo del trabajo hoy. El primero es que el mundo del trabajo ha estado, digamos, sacudido por las grandes transformaciones del capitalismo, en términos muy generales, ¿no? Y en particular por las grandes crisis capitalistas, ¿no? Desde la década del 70 en adelante hemos tenido como momentos de crisis muy profundas y reorganización del capitalismo. Década del 70, fines del siglo XXI y la última del 2007-2008. Eso ha dado como lugar el surgimiento de grandes corporaciones financieras por un lado y tecnológicas por el otro. El segundo punto tiene que ver con el crecimiento del desempleo a nivel global y que, bueno, eso también es parte del panorama que hay que tener en cuenta para analizar el mundo del trabajo y sobre todo las nuevas formas de trabajo que están emergiendo. Y el tercero y último tiene que ver con el surgimiento de nuevos tipos de tecnología que vienen de muy atrás, pero que se aceleran en las últimas décadas y que son tecnologías que están digamos, comandadas por estas grandes corporaciones. Entonces sería, para comprender un poco el mundo del trabajo, a nivel global, habría que indagar en torno a estos grandes tres elementos. Y cuando vos hablas de nuevas tecnologías, ¿a qué te referís puntualmente? ¿A los algoritmos o algo que está antes? Bueno, ahí tenemos como un proceso que podríamos, digamos, historizar desde la mecanización del siglo XIX, la robotización del siglo XX, automatización, y lo nuevo específicamente tiene que ver con esta posibilidad del surgimiento de tecnologías digitales, ¿no? Que es la posibilidad de convertir en ceros y unos elementos de la realidad, ¿no? Y en particular en los procesos de trabajo. Esto hace que se permita, o sea, que las empresas puedan tener una capacidad mucho mayor de saber en tiempo real qué es lo que sucede en el trabajo. Esto le da una capacidad de mayor control, de una dirección más efectiva y permanente, y también, digamos, le da una capacidad de sanción también más potente. Pero por otro lado también estas tecnologías digitales hay que pensarlas en relación a un nuevo tipo de trabajo, que es el trabajo digital. ¿Qué es el trabajo digital? El trabajo digital podemos pensarlo como, por un lado, aquellos trabajadores que están produciendo los algoritmos, ¿no? Ingenieros, programadores, desarrolladores, etc. Es decir, que diseñan esos algoritmos, pero también uno podría pensar el trabajo digital en una cadena más amplia, ¿no? Es decir, la digitalización actual del mundo del trabajo digamos, no comienza con los ingenieros, sino que hay que pensarla desde el litio y el cobalto en África, en América Latina, hay que pensar en los trabajadores y trabajadoras también en el sur global, que trabajan de una forma muy repetitiva, en peores condiciones de trabajo, los que ensamblan, por ejemplo, en China. Los microchips. Todo eso. Es decir, todo eso también es trabajo digital que termina a la hora de que alguien está en su casa pidiéndose una pizza, digamos, sintetizando todo ese trabajo global que aparece en cada una de las mercancías digitales que se producen, ¿no? Y también hay, en esto también, de que hay cuestiones físicas que no sabemos los procesos que tienen detrás, mucha gente no lo sabe, pero también, por eso te preguntaba por los algoritmos, cuestiones que son opacas también. Hay una idea como de transparencia que en realidad es bastante lo contrario. Sí, totalmente. En esas relaciones, digamos, entre quien te emplea y el empleado. Bueno, específicamente en lo que tiene que ver con las plataformas, digamos, con el trabajo de plataforma, que es lo más visible, que ahí tenés los trabajadores uberizados, ¿no? que les llamamos, que trabajan en Uber, los repartidores,
También están surgiendo tipos de trabajo nuevos, como por ejemplo de cuidados y de servicios, ¿no? Pero también los profesionales, médicos y demás. Para todos esos tipos de trabajo se utilizan determinados tipos de algoritmos que tienen un efecto de, ¿cómo decirlo?, como de difuminar las relaciones entre el capital y el trabajo, ¿no? Desaparece la empresa, entonces aparece la ilusión de que hay autoemprendedores, ¿no? O que el trabajador que está en una moto, que está manejando un auto, es emprendedor de sí mismo. Pero en el fondo aparece que el viejo gerente que controlaba ahora ya no está, sino que es el algoritmo el que aparece ahí mediando esa relación en el trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, el algoritmo configura algo nuevo que le llamamos, bueno, gestión algorítmica del trabajo. Es un poco esto, es lo que se está imponiendo no solo en las plataformas, se está imponiendo también en otras, en la industria, en la agroindustria, es decir, está ejerciendo las plataformas un modelo de tipo de relaciones de trabajo y de gestión del trabajo a buena parte de la economía de distintos sectores. ¿Y eso hay alguna manera en la que eso no sea profundamente asimétrico? O sea, ¿existe una manera de hacer una gestión algorítmica del trabajo que no sea, que no profundice desigualdades que ya existían? Bueno, pues también está esta idea de que la tecnología viene a liberarnos. Totalmente, sí, sí. Bueno, efectivamente hoy, eso, la tecnología es esto, ¿no? Los algoritmos son muy poco transparentes desde el punto de vista de las empresas. Los trabajadores no saben qué están haciendo con sus datos, pero los usuarios tampoco. Muchos trabajadores no saben qué hacer o sea, no saben cuánto ganan, sus salarios, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Todo eso está de forma muy opaca, muy difusa. Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando nos hacemos la pregunta por la tecnología es, bueno, en definitiva la tecnología no es algo natural, ¿no? No es parte de la naturaleza que nos cae así como, sino que es una construcción humana. Y como que tiene un diseño. Hay un diseño ahí. Hay un tipo de tecnología que se diseña por parte de las corporaciones digitales que tiene un fin. ¿El fin cuál es? Bueno, producir la mayor explotación posible, poder controlar mejor el trabajo, poder vigilar mejor el trabajo, pero puede haber otro tipo de tecnología, otra concepción, otro diseño que haga que el trabajo pueda de repente tener otras cualidades, ¿no? Poder disfrutar más del trabajo, poder, no sé, te pongo un ejemplo. Cuando un repartidor va de punto A a punto B, el algoritmo le dice tienes que entregarlo en 15 minutos, rápido, ¿no? Entonces vemos los accidentes que ocurren a menudo en la ciudad, en esta ciudad y en otras. Porque también tenemos, te interrumpo porque esa imagen para mí es como muy potente, tenemos como una idea de que la tecnología está separada de la vida de todos los días y ahí se ve como con mucha claridad que algunas conductas que uno ve todos los días en la calle, como estas personas en moto que arriesgan su vida, que cruzan en roja, que se meten entre los autos, que hacen un montón de cosas, muchas veces hacen esas cosas porque tienen que responder a una orden que viene diseñada por una aplicación, por un algoritmo. Exacto. Esa aplicación lo que hace es que si no se entrega en tiempo y forma, o sea, en el tiempo que el algoritmo, que la empresa está diciendo que tiene que entregar, bueno, lo bajan del ranking, cobran menos por ese pedido, etcétera. Digamos, tiene algún tipo de sanción. Ahora, perfectamente se podría diseñar un tipo de algoritmo que dijera, bueno, que refuerce los controles sobre el tránsito, que sea más cuidadoso, que pueda entregar... que dé premios en función de esas cosas. ¿No? Que dé otro tipo de incentivos al trabajo que no sean, digamos, los de ser lo más rápido posible con el menor cuidado, ¿no? Entonces, ahí específicamente es posible hoy, por ejemplo, desarrollar algún tipo de auditorías sobre los algoritmos que puedan disputar en alguna medida ese diseño. Y también hay experiencias distintas, como las cooperativas plataformas, por ejemplo, ¿no? Que en Brasil se están desarrollando algunas experiencias donde la tecnología está puesta en juego de forma distinta, ¿no? Efectivamente pensando un poco digamos, que el trabajo sea un espacio mayor, de más cuidado, ¿no? Que sea más sano, ¿no? Es decir, en definitiva, la tecnología... Usar los datos para corregir para bien conductas, por ejemplo. Por ejemplo. Pero en definitiva responde la tecnología a un diseño que tiene que ver con quiénes están detrás de eso, cuáles son los objetivos, en definitiva, del uso de esa tecnología. Entonces, es un poco lo que
de repente puede estar en disputa hoy, ¿no? Y en esa, volviendo a esto, ¿no? Este enmascaramiento de la relación y del vínculo que decías, en Uruguay fue un tema de discusión y lo que pasó fue que casi el último día de legislatura se votó super express una ley que ahora está ahí flotando y sin reglamentación, que define qué, que dice qué. Bueno, ahí yo creo que fue un error votarlo así como se votó, pero además no solo por la forma, sino por el contenido de esa ley. No hubo debate casi. El primer problema es que esa ley tiene vicios, digamos, de ausencia de los debates al interior del Parlamento y hacia afuera del Parlamento, con trabajadores, con los distintos colectivos. Fue todo muy corto en diputados y demás, y mucho menos en el Senado, que se aprobó de forma express. Entonces, y en el contenido, el problema es que no se expide sobre el punto que es central, que va a ser parte de las discusiones en la próxima conferencia de la OIT en 2025, que es sobre la naturaleza del vínculo jurídico, ¿no? Sobre ese aspecto, la ley, digamos, sanciona o consolida lo que le llamó el falso autónomo, ¿no? Que es, esta idea del falso emprendedor aparece como una forma posible, como un canal de nuevas relaciones de trabajo. Pero también se abstiene de intervenir, en que el Estado intervenga en esta disputa del algoritmo que decíamos, ¿no? Del diseño de los algoritmos, y que permita, digamos, mayor transparencia. Si bien habla de transparencia y demás, asumo y entiendo con varios colegas que es absolutamente insuficiente ese capítulo, y por lo tanto es bastante peor incluso que la que se aprobó en Chile, que tiene un camino parecido. Y si uno ve hacia dónde va la legislación internacional, incluso la jurisprudencia nacional, la casi totalidad de los fallos judiciales reconocen que hay un vínculo, una relación de dependencia, reconocen que ese vínculo de dependencia es porque hay un control sobre el trabajador, que la empresa define los salarios, que las empresas definen las condiciones de trabajo. Entonces, tanto la jurisprudencia como la legislación internacional y las discusiones que va a haber en la OIT están señalando que los gobiernos, por un lado, los sindicatos y colectivos de trabajo por otro, y bastantes gobiernos, se orientan un poco para enmarcar esa relación jurídica en forma dependiente. Por lo tanto, esta ley va a contrapelo de todo esto, ¿no? De la jurisprudencia nacional y también de lo que va a ser la legislación o las coordenadas de normativa internacional que se va a estar discutiendo en los próximos años. Por eso es un error haberlo hecho como se hizo, por el contenido, y bueno, ahora el gobierno tendrá que definir los pasos a seguir con esta ley, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿vos pensás que es algo que va a estar en la agenda, que se va a revisar, que vamos a hablar de esos temas finalmente con un poco más de profundidad? Y yo creo que sí, que al menos, digamos, desde el punto de vista de quienes asumen hoy el Ministerio de Trabajo, que son los responsables un poco de poner este tema en la agenda, por las declaraciones que he escuchado y las agendas que están en el camino, va a ser un tema de discusión, de debate. Imagino que también vamos a poder, desde la academia, desde la universidad, desde los sindicatos, desde las distintas organizaciones, sociedad civil, no solo las empresas, poder dar una discusión en serio sobre esto, porque hay muchos más elementos, ¿no? Están estos dos que yo mencionaba, pero se abre todo un panorama ahí con, por ejemplo, la introducción de inteligencia artificial en las relaciones de trabajo, que también, si bien es un tema en sí mismo aparte, pero es necesario abrir un diálogo, una discusión mucho más amplia. Empezar un camino. Y arrancar un camino que por un lado, en definitiva, tiene que ver con no ceder, yo pienso que esto es lo central, no ceder a la destrucción de los derechos laborales que tantas décadas ha costado que la clase trabajadora pudiera conquistarlos, ¿no? Entonces, porque implica la creación de una categoría diferente que tiene menos derechos. Y es una categoría, la del autónomo, que no tiene salario vacacional, no tiene aguinaldo, si se enferma no le pagan. Es decir, la cobertura de la legislación protectora del trabajo que tiene un trabajador dependiente, el autónomo no lo tiene. Por lo tanto, es una perforación de la legislación nacional en torno a los derechos.
Y dejar avanzar esto, dejarlo avanzar no solo para estos trabajadores de plataforma, sino que es la puerta de entrada para otras, ¿no? Para otras formas de perforar también los derechos. Entonces, tiene que ver con eso. Porque probablemente esto empieza con algunas áreas y después seguirá por otras. Sí, porque por ejemplo, una de las categorías que más está creciendo en términos de empleo, si uno mira las estadísticas de empleo, es la del cuentapropista o el autónomo, ¿no? Entonces, hay una tendencia que estimo se va a seguir profundizando en los próximos años, a que cambie la forma de contratación de muchas empresas hacia esta forma de autónomo, ¿no? Algo que está sucediendo en la región, claramente en Argentina, ¿no? Hay una tendencia que va hacia ahí. Entonces, es un problema. Y lo otro es, bueno, la necesidad de poder dar una regulación de avanzada, y Uruguay ha tenido muchas épocas esta capacidad de poder poner los grandes temas en agenda, en relación a la regulación en torno a los algoritmos en el trabajo, la inteligencia artificial, el Big Data y demás, como también eso ofrece una posibilidad de generar derechos en torno a esto, ¿no? Y la capacidad nuevamente también de poder desarrollar una intervención por parte no solo del Estado, sino también de otras organizaciones, la academia y demás, de pensar otro tipo de tecnología para otro tipo de sociedad. Creo que ese es un poco el desafío que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexiones. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Qué país europeo fue pionero en la regulación laboral de la gig economy? Reino Unido, España, Polonia. En 2016, un tribunal laboral del Reino Unido dictaminó que los conductores de Uber deberían ser considerados trabajadores y no autónomos. Este fallo les otorgó derechos laborales básicos como el salario mínimo y las vacaciones pagadas. Desde entonces, distintos tribunales en todo el mundo han dictado fallos similares, y en los últimos años, algunos estados han empezado a regular en este sentido. La ley, aprobada en febrero, presenta algunos avances porque le da a los trabajadores garantías mínimas, pero consolida una categoría laboral con menos derechos y deja fuera cuestiones de peso. La realidad es que la ley necesita mayor discusión, pero también mayor creatividad a la hora de ver qué y cómo regularizar y dónde están las prioridades a regularizar. Una parte está, obviamente, en que el trabajador de reparto y el de Uber están en condiciones más precarias que otros trabajadores que realizan las tareas en las aplicaciones, porque, de base ni siquiera tienen acceso al banco de seguro frente a accidentes de trabajo. Creo que, en principio, esta ley que hoy está aprobada prioriza un poco esa parte, pero al dejar descuidado lo que tiene que ver con la gestión algorítmica o la organización propia de los trabajadores, ahí es cuando en realidad se abre una brecha y el gris, el que tanto debatimos en esta ley, se mantiene. O sea, no terminaríamos como en realidad no terminamos de resolver el problema. Simplemente tapamos uno o priorizamos el más vulnerable, pero se nos deja abierta una puerta que siempre vamos a estar en desigualdad los trabajadores a la hora de negociar, ¿no? Que es el desconocimiento de lo que hay atrás de esa gestión algorítmica. Camila Lara explica que para los trabajadores es muy importante tener un conocimiento cabal de las herramientas algorítmicas que usa la empresa para organizar el trabajo. De lo contrario, están en una situación de mayor debilidad al momento de negociar salarios y condiciones laborales. Entonces, si uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿qué hay que regular? ¿El trabajo en plataformas o hay que regular la gestión algorítmica y hay que regular cómo hacen el uso las empresas en términos generales, más amplios, no solamente en las aplicaciones digitales, sino en cualquier área y sector laboral, para poder tomar definiciones no solamente las empresas, sino también los trabajadores? Porque si uno va al punto clave, estas empresas, cuando te dicen cuál es la importancia de la gestión algorítmica y el análisis de datos, es mejorar, ¿no? Mejorar la organización del trabajo en las empresas, tomar definiciones más certeras desde el punto de vista empresarial, ¿no? Poder saber dónde está la rentabilidad y dónde no está la rentabilidad. Entonces, si las empresas te están diciendo claramente que efectivamente ese uso se hace para mejorar sus definiciones empresariales,
claramente el trabajador tiene que ser conocedor de eso para saber qué tiene que usar para mejorar sus condiciones de trabajo. Desde hace tiempo, el sindicato Unión de Trabajadores de Pedido Ya estaba negociando con la empresa un nuevo acuerdo laboral que mejorase las condiciones de trabajo. Pero en enero de 2024, la empresa despidió a 250 empleados, entre los que se encontraba todo el sindicato. Lo que se hizo durante todo un proceso fue capacitar a trabajadores tercerizados en otros países de la región con menos regulación y utilizar la información que los trabajadores brindábamos a la empresa para que ellos pudieran determinar dónde se debía, por ejemplo, automatizar más, qué tipo de respuestas podían ser más automáticas, qué tipo de respuestas generaban más necesidad de una persona haciendo un análisis sobre ese tema o simplemente un bot dando y diciéndole lo que tenía que hacer. Y una vez que ellos armaron toda esa estructura, y con el sindicato dentro, fue la forma que encontraron de decir, bueno, ya no tiene por qué haber más sindicato, pero no es porque no tiene que haber más sindicato, ya no tiene por qué haber más soporte técnico y atención al cliente en Uruguay. Cuando en realidad esa tarea se sigue desarrollando. O sea, en Colombia se sigue desarrollando, como les comentaba, en otros países se sigue desarrollando. No es que no existen personas atrás de la atención al cliente. Lo que sucedió con esta empresa no es un caso excepcional. En todo el mundo y en Uruguay, las empresas de tecnología, incluyendo a Google y a Amazon, por ejemplo, han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en evitar que se formen sindicatos. Lo que yo puedo decir en concreto con el tema de la organización sindical es que ellos no quieren una organización, ¿tá? O sea, capaz que es como muy normal decir, sí, ¿qué empresa va a querer que haya una organización sindical? Bueno, ninguna, pero estas en particulares toman acciones antisindicales muy sutiles, pero muy efectivas, ¿no? Donde evidentemente la organización no se termina como de construir, o la terminan como desapareciendo, como pasó en el caso nuestro, y es porque en realidad atrás de todo hay que desatar el nudo de que como organizaciones sindicales, ¿cuáles son nuestros derechos a la hora de sentarnos a negociar? O sea, ¿qué es lo que la empresa nos tiene que proporcionar y qué es lo que nosotros como trabajadores tenemos que proporcionar para, en definitiva, cuando estemos sentados en una mesa de negociación, todas las partes puedan poner la información correcta y precisa, evidentemente, para llegar a acuerdos que sean lo más favorables para todas las partes. En este caso, si el movimiento sindical avanzase en ese sentido, las empresas se verían obligadas a darnos información que hoy por hoy no están obligadas a darnos y que se esconde atrás de la libertad en la gestión algorítmica y en la recabación de datos y la segmentación de esos datos y qué se pone y qué no se pone en esos datos. En 2018, cuando Jeff Bezos aún era la persona con más capital del mundo, un grupo de trabajadores de Amazon formó un sindicato para proteger los derechos que la compañía vulnera diariamente. La empresa empezó entonces una feroz campaña de boicot a la organización de los trabajadores que incluyó entrenamientos con videos antisindicales que incentivaban la negociación individual y fomentaban a los trabajadores a estar alertas ante posibles actividades sindicales. Welcome. We're excited to have you at this training, specifically designed to give you the tools that you need for success when it comes to labor organizing. During this course, we'll cover several important topics, such as our position on unions, associate rights, signs of employee disengagement, and how to identify, escalate, and address associate concerns. We are not anti-union, but we are not neutral either. We will boldly defend our direct relationship with associates as best for the associate, the business, and our shareholders. We do not believe unions are in the best interest of our customers, our shareholders, or most importantly, our associates. Our business model is built upon speed, innovation, and customer obsession, things that are generally not associated with unions. When we lose sight of those critical focus areas, we jeopardize everyone's job security. We don't badmouth unions in general, but we will speak openly with associates about unions, including any specific concerns about particular unions involved in organizing. And we share our preference for a direct working relationship frequently and boldly, even when no organizing activity has occurred. You will learn about the warning signs most commonly associated with early union organizing, as well as other warning signs that could indicate associate disengagement, vulnerability to organizing, or early organizing activity. Como muchas de estas empresas han sido pioneras, sus trabajadores son los que han experimentado primero los cambios. Por eso, en muchos casos, se han transformado en casos testigo y lo que pasa con ellos marcará el destino de muchos de nosotros.
O sea, no nos olvidemos que las aplicaciones son como la punta del iceberg, ¿no? O sea, el problema no radica en el trabajo en aplicaciones, sino que es mucho más amplio, pero si le entras a la punta del iceberg vas a ir empezando a bajar hacia abajo y es por ahí donde no quieren las empresas. Por eso es la dificultad de las organizaciones sindicales. Por eso es la elección de las empresas en que los trabajadores sean unipersonales y no en relación de dependencia. En la transformación digital que el mundo del trabajo ha sufrido en los últimos años, no todo ha sido color de rosas. Ha habido espinas y las sigue habiendo. De cómo transitemos esos caminos y solucionemos esos problemas dependerá si la tecnología vino a hacernos a los trabajadores más libres o más esclavos.